Ok, vamos a empezar entonces con esta presentación. Vamos a hablar de el cardiodesfibrilador implantable para prevención de muerte súbita. ¿Ok? Bueno, la muerte súbita, pues es una situación fatal que puede ocurrir pues en una persona en la que previamente no tenía ningún tipo de sintomatología o malestar y que de un momento a otro pues fallece, ¿no? Generalmente se define aquella persona que no tenía ningún tipo de cuadro clínico que sugiere esta situación y que pues una hora antes de que se dé este evento, ¿no? O que dentro de las 24 horas una persona se encontraba muerta, ¿no? Y no se tenía ningún tipo de cuadro que sugiera que esto iba a suceder. Esto es un evento fatal, evidentemente, que puede ocurrir en diferentes escenarios, ¿no? Y en diferentes escenarios me refiero que va desde personas muy jóvenes, como los deportistas, en las cuales es una situación bastante llamativa y bastante, pues, que conmociona mucho a la población al ver una persona que aparentemente estaba sana, muere súbitamente en una cancha deportiva. Pero eso no es la forma más frecuente, esta es una de las formas menos frecuentes, diríamos nosotros, en la parte médica, de cómo ocurren las muertes súbitas. Las muertes súbitas ocurren con mayor frecuencia en personas con cardiopatías estructurales definidas. Se estima, la estadística extrapolada a nuestro medio, que entre 30 a 40 personas fallecen súbitamente en nuestro país, ¿correcto? Y el 85% del origen de estas muertes súbitas son cardíacas, ¿correcto? Entonces es importante, pues, en este tipo de escenarios, tener claro, pues, cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio, que es una de las cuestiones más importantes que como país se debería de verdad de fomentar aún más, ¿no? En la actualidad, una persona cuando hace un arresto cardíaco, la probabilidad de que sobreviva es menos del 3% en nuestro medio, ¿correcto? Y eso fundamentalmente, ¿por qué? Porque la población no está capacitada y entrenada a actuar ante una situación de un paro cardiorrespiratorio, que básicamente es realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. El RCP básico, ustedes saben, es la clave para poder salvar una vida de una persona que está frente a un paro cardiorrespiratorio. Es una tarea que tenemos todos que promover, desarrollar y cultivar porque pues es fundamental para poder ayudar y salvar una vida. Hoy vamos a hablar del implante del cardiodesfibrilador, del DAI subcutáneo y del cardiodesfibrilador, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de dos escenarios, de la prevención secundaria de muerte súbita y de la prevención primaria de muerte súbita. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevención secundaria de muerte súbita? ¿Correcto? Vamos a actuar en aquellos pacientes o nos referimos de aquellos pacientes que han hecho un arresto cardíaco o una muerte súbita cardíaca abortada, resucitada y que fue sacado de este episodio. Como comentábamos, la probabilidad de que una persona haga un arresto cardíaco y salga de esta situación es extremadamente baja en nuestro país, lamentablemente. Pero no solo en nuestro país, en el mundo, en verdad. Esto es una situación muy complicada, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Aquella persona que ha hecho un arresto cardíaco, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, ¿correcto? Es un paciente en el cual pues podemos hablar de una prevención secundaria de muerte súbita. Una taquicardia ventricular sostenida en una cardiopatía estructural severa, síncope de etiología determinada en cardiopatías estructurales o canalopatías. También otros los consideran dentro del grupo de prevención secundaria. ¿Correcto? Pero bueno, evidentemente este es un escenario de una persona que ha hecho este tipo de situaciones y no hay una causa reversible tratable. La prevención primaria de muerte súbita se va a dar en otro escenario. Personas que no han hecho un arresto cardíaco, una muerte súbita, ¿correcto? Pero pues evidentemente son personas que tienen alguna condición, una cardiopatía estructural, una canalopatía, que tienen una alta probabilidad de poder desarrollar este episodio. ¿Correcto? Entonces, en ese escenario vamos a hablar de una prevención primaria de muerte súbita, ¿no? No vamos a esperar que una persona haga un arresto cardíaco. Ya sabemos que la probabilidad de que se salve en nuestro medio es menos del 3 a 5%. Por lo tanto, nuestras estrategias también deben enfocarse en definir aquellas personas que aún no han hecho una muerte súbita, pero tienen un alto riesgo de morirse, ¿no? Entonces, ese grupo está centrado en pacientes con cardiopatías estructurales o canalopatías, ¿no? Entonces hay una historia larga que contar en el tema de prevención de muerte súbita a través del implante del DAI. Y estos conceptos se empiezan a desarrollar desde el año 1965, en donde pues se considera la posibilidad de poder pues atender un paciente con un arresto cardíaco de manera más automatizada. Evidentemente los estudios empiezan en humanos en el año 75 y en la década de los 80 se van a empezar a dar los primeros implantes, que fueron epicárdicos.
¿no? Ya posteriormente, en los años 90, se empiezan a dar los implantes de dispositivos o de cardiodesfibriladores transvenosos, y a partir de eso empiezan los estudios observacionales y los estudios clínicos randomizados, que establecen pues realmente la utilidad de estos dispositivos como estrategias de prevención de muerte súbita, tanto en escenarios de prevención secundaria como prevención primaria. Este es el cardiodesfibrilador. Se parece mucho a un marcapasos, como ustedes pueden ver. Hay un dispositivo, un generador con una carcasa de titanio y conectado a un electrodo que por el sistema venoso ingresará a la cavidad ventricular derecha o también pues a la aurícula derecha, en caso sea un DAI bicameral. El electrodo fundamental es o de tratamiento y detección, fundamentalmente es el electrodo ventricular, que como ustedes pueden ver, este electrodo ventricular pues tiene unas estructuras conocidas como coils, los cuales contienen los condensadores para la carga del alto voltaje que se va a emitir o descargar en un paciente en el cual pues se ha hecho el diagnóstico de una arritmia ventricular que está en una ventana en la cual el dispositivo debe tratarlo, ¿no? Acá hay un poquito más de historia, miren ustedes, la ilustración de la línea del tiempo en relación al tema de los cardiodesfibriladores. En el año 70 ya se plantean los conceptos, como hablábamos, de poder crear un sistema que automáticamente detecte un evento arrítmico fatal y que pueda tratarlo de manera inmediata. Estos son los cardiodesfibriladores que en su primera etapa, incluso miren ustedes, eran parches que se conectaba al epicardio y que a través de una cirugía cardíaca se implantaba en el paciente. Evidentemente, esto fue evolucionando en el tiempo y ya a partir de los años 90, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, aparecen los dispositivos transvenosos, los cuales pues han ido desarrollando en el tiempo una serie de algoritmos y sistemas que permitieron pues que se hagan más eficientes y seguros, ¿no? Ya a partir de los años 90 empiezan los estudios clínicos randomizados, tanto para prevención secundaria como para prevención primaria, en relación a la utilidad de estos dispositivos en el tema de prevención de muerte súbita. Este tipo de tecnologías ha ido evolucionando en el tiempo. A partir del año 2010 se desarrolla el concepto de implantar dispositivos ya no encima del epicardio, ya no de forma transvenosa, porque obviamente se asocia a ciertas complicaciones como las infecciones, sino colocarlo de manera extracardíaca en toda su integridad, tanto una carcasa tanto un generador como un electrodo que va pues en la parte subcutánea y aparecen estos dispositivos, los DAI subcutáneos, en los cuales no hay un sistema que ingrese al sistema venoso ni a la cavidad intracardíaca. Todo es a nivel subcutáneo conectado a un generador que permite pues el diagnóstico, evidentemente, y tratar únicamente con descargas al paciente. Estos dispositivos no tienen la capacidad de dar terapias con ATP o estimular como si fueran un marcapasos. En los DAI transvenosos esto se puede dar, en los DAI subcutáneos esto no se puede dar, la terapia es únicamente descargas. Pero evidentemente es una alternativa para poder tratar ciertos escenarios en los cuales pues no se desee invadir el sistema vascular o intracardíaco, ¿no? Entonces, empecemos por prevención secundaria. Como comentábamos, la prevención secundaria se refiere a que planteamos esta estrategia de tratamiento en aquellos pacientes que son sobrevivientes de un arresto cardíaco. Un paciente que ha hecho una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso. Ha logrado sobrevivir a esta situación. Probabilidad de que eso ocurra, 3 a 5%. ¿Correcto? O también se incluyen, algunos consideran, que el síncope de causa no explicada, altamente sospechoso de ser cardiogénico o arrítmico, en presencia de un paciente con cardiopatía estructural severa, deberíamos también considerarlo ya como una situación de una prevención secundaria. ¿Ok? Entonces, es fundamental para que estas pacientes puedan sobrevivir de un arresto cardíaco, pues que los sistemas de salud desarrollen y promuevan el aprendizaje del DRCP básico y la accesibilidad a un cardiodesfibrilador para salvar estas vidas. Y después definir si hay una causa reversible tratable, ¿correcto? Si en caso, pues, no lo hubiera, pues evidentemente uno podría considerar estrategias de tratamiento para prevención secundaria de muerte súbita, ¿correcto? Es importante tener en cuenta que la indicación de un cardiodesfibrilador en estos escenarios, en sobrevivientes de arresto cardíaco, se va a dar cuando este evento arrítmico no fue debido a un factor o una causa reversible tratable. Ejemplo, un infarto. En el contexto de un infarto agudo de miocardio, dentro de las 24 o 48 horas. Si el paciente está
cursando con un evento coronario agudo y nos hace un arresto cardíaco, una FB, una TB, pues evidentemente no cumple los criterios para implantar un DAI como prevención secundaria porque estamos en un evento coronario agudo. ¿Qué más? En un escenario de fármacos proarrítmicos. Imagínense que un paciente hace una TB polimórfica, una FB, en el contexto de un paciente con QT largo y usuario de amiodarona. Pues en este paciente no le vamos a poner un DAI, evidentemente, porque hay una causa reversible, tratable, que es la amiodarona. Disturbios electrolíticos, evidentemente, un paciente con hipercalemia, potasio en 8, potasio en 9, pues no le vamos a colocar un DAI, porque este arresto cardíaco fue causado por este disturbio electrolítico. Hipercalemia, hipocalemia, acidosis, ¿no? Son factores que son corregibles, tratables, y si en ese escenario corregible, tratable, ocurre un evento arrítmico, un arresto cardíaco, evidentemente no cumple el paciente criterios para considerar el implante de DAI como prevención secundaria, ¿ok? En el resto de pacientes en donde no hay una causa reversible tratable, evidentemente debemos de considerar el implante de DAI como una estrategia para la prevención secundaria de una muerte súbita cardíaca. Y todo paciente que llegue a su hospital, que ustedes aborden y tiene esta situación, una taquicardia ventricular monomórfica sostenida con inestabilidad hemodinámica, una FB que fue tratada hace una semana, etcétera, o que fue tratada recientemente por ustedes y no encontraron ninguna causa reversible tratable, pues el paciente, ¿no?, será candidato al implante de un dispositivo, ¿no? Y para ello, pues, existen estudios clínicos randomizados que compararon, pues, si en este escenario de prevención secundaria de muerte súbita realmente el implante de un DAI es útil o no. Acá los estudios AVID, SEED y CASH, como ustedes pueden ver, pues demostraron, pues, que en líneas generales, cuando juntamos los tres estudios de un metaanálisis, realmente hay un mayor beneficio el implantar un DAI que solamente dejar al paciente con fármacos. Y eso ya es una norma. Nosotros, a todo paciente en el cual lo consideramos como prevención secundaria, este paciente se queda hospitalizado y no sale de alta sin su cardiodesfibrilador. Ese es el esquema que en la actualidad nosotros manejamos. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora lo que nosotros vamos a manejar y estudiar un poquito más es la prevención primaria. Y la prevención primaria es un reto para nosotros, para todos los médicos, los cardiólogos, es un reto. ¿Por qué? Porque justamente ahí está la clave, ¿no? De poder identificar esos pacientes que aún no nos han hecho un arresto cardíaco, ¿correcto? Y elegirlos correctamente y definir si son pacientes de alto riesgo, en donde el riesgo-beneficio, en especial el beneficio, es mucho mayor para considerar el implante de un DAI como estrategia de prevención primaria para prevención de una muerte súbita cardíaca. Y para poder hacer este análisis de estrategias de prevención primaria para muerte súbita cardíaca, es importante, pues, diferenciar los grupos de pacientes. No en todos los pacientes podemos hacer una única estratificación de riesgo. Y por esa razón, empezaremos con los pacientes con cardiopatía isquémica. Entonces, en los pacientes con cardiopatía isquémica, quiere decir pacientes con enfermedad arterial coronaria obstructiva crónica o pacientes con infarto previo, pues existe mucha evidencia, ¿no?, que justamente ayuda a fundamentar la indicación del implante de DAI como prevención primaria. El estudio MADID, el estudio MUS, el estudio MADID-2, adicionalmente con menos fuerza, el CABASH-PATCH y el DYNAMIT son otros estudios que nos aclaran de qué manera debemos de estratificar riesgo, de qué manera debemos identificar ciertas variables que nos definen que nuestros pacientes con cardiopatía isquémica tienen un alto riesgo para muerte súbita. Y para ello, los estudios que más vamos a analizar en prevención primaria son estos. Los primeros, el MADID y el MUS, fueron interpretados como indicación de inducción de TB por estudio electrofisiológico en pacientes con ciertas características. Entonces, estos estudios, MADID y MUS, necesitaban que se les hagan un estudio electrofisiológico a ciertos pacientes. ¿Quiénes eran esos pacientes? Que tenían historia de infarto previo, con fracción de eyección entre 30 y 40% y una taquicardia ventricular monomórfica no sostenida. Este grupo de pacientes posinfartados, con fracción de eyección entre 30 y 40% y TB no sostenida, estos pacientes deberían ir a un estudio electrofisiológico. Y si es que salían positivos para una taquicardia ventricular monomórfica sostenida en este estudio electrofisiológico, estos pacientes se beneficiaban del implante de un DAI.
comparado con solamente mantenerlo con drogas antiarrítmicas, ¿ok? Entonces, el primer concepto que plantea el estudio MADIT y el estudio MUST. Fracción de eyección 30-40% postinfartado, TB no sostenida, hazle un estudio electrofisiológico. Te sale positiva para una TB monomórfica, implántale un DAI. Luego sale un estudio posterior, que es el MADIT-2, el cual no necesita que el paciente se le haga un estudio electrofisiológico para considerar el implante de un DAI. Para el estudio MADIT-2, bastaba y sobraba que en todo paciente postinfartado con fracción de eyección menos del 30%, consideres el implante de un DAI. Entonces, de esa manera, en cardiopatía isquémica postinfartado, se va construyendo la manera como identificamos a los pacientes para implantar un DAI. Pacientes postinfartados, ¿correcto? Que tienen fracción de eyección menos del 30%, estos pacientes van a ir, evidentemente, ¿a qué? Al implante de DAI sin necesidad de hacer mayor cosa. Pacientes postinfartados, ¿correcto? Con fracción de eyección 30-40% y taquicardia ventricular no sostenida reportado en un Holter en este grupo de pacientes, toca hacerle un estudio electrofisiológico y si salían positivos para TB monomórfica, implantarles un DAI. La pregunta es, ¿en qué momento se tiene que hacer el ecocardiograma para evaluar esa fracción de eyección? A ver, ¿quién me quiere ayudar? A ver, Nelson, ayúdame. Nelson, ¿me copias? Sí, bueno, tendríamos que tener a un paciente estable y revascularizado, ¿no? Puede ser no revascularizado también. Llegó tarde. Era pasado los 40 días, creo. Depende, entonces, ¿de qué depende el tiempo de espera? De si fue o no fue revascularizado. Si tu paciente no fue revascularizado, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para hacerle sueco y evaluar la fracción de eyección? Ya lo has dicho, 40 días. ¿Qué pasa si el paciente fue a cirugía cardíaca? Le hicieron un CABG, le colocaron 3 stent. ¿Cuánto tenemos que esperar? A ver, comenten, por favor. Recuerden que yo estoy mirando mi pantalla completa, no los estoy viendo. Doctor, buenas noches. Me Hola. parece que son 90 días. Exacto. Entonces, ya saben ustedes, pacientes postinfartados, estos criterios para indicación de implante de DAI se van a establecer evaluando la fracción de eyección. Y la fracción de eyección se mide dependiendo si el paciente fue o no revascularizado. Si el paciente no fue revascularizado, a los 40 días, calcúlale la fracción de eyección. Si te sale menos de 30%, según MADIT-2, se debe implantar un DAI. Si te sale entre 30 y 40%, ¿qué dice MADIT y MUST? Hazle un holter. Si tienes TB no sostenidas, ¿qué le tenemos que hacer? Chicos, Implantar DAI, doctor. no. ¿Qué hay que hacer? Si tienes entre 30 y 40% y taquicardia ventricular no sostenida, un Hacer un estudio holter. electrofisiológico. Estudio. Y el estudio te dirá si el paciente va o no al implante de un DAI. Acá están los estudios entonces, ¿no? El estudio MADIT, el primero, infarto previo, fracción de eyección menos del 35%, taquicardia ventricular no sostenida, a él hazle un estudio electrofisiológico y si te induce una TB, ponle DAI. ¿Qué te dice el estudio MUST? Que está acá abajo. Lo mismo, ¿correcto? Fracción de eyección menos del 40%, por eso lo colocamos entre 30 y 40 cuando juntamos a MADI y a MUST. Si en el estudio electrofisiológico te hace una TB porque tiene TB no sostenida en su holter, ¿correcto? Le colocas un DAI. ¿Y MADI-2 qué te dice? Pues nada, ¿no? Si tu paciente posinfartado, ellos colocaron un mes, fracción de eyección menos del 30%, ponle su DAI. Entonces, conforme pasaron los estudios, empezaron a abrirse y ampliarse las indicaciones para pacientes posinfartados. Todo aquel paciente posinfartado, después de 40 días o 90 días, si persiste con fracción menos del 30%, según el MADIT-2, debería ir directamente al implante de un DAI, ¿correcto? Y este es un resumen más o menos para que lo podamos revisar, ¿no? Miren ustedes, si tienen un paciente, bueno, que no te hizo FB, una TB no sostenida después de las 48 horas, evidentemente, ¿qué pasaría si un paciente en un contexto agudo
te hace al quinto día una taquicardia ventricular o una FB? A ver, Cristian Sucasaca. Cristian. ¿Está presente Cristian? Bueno, entonces, me Sí. ayuda. Cristian, ¿estás presente? Aló, sí, doc. Te pregunto, ¿qué pasaría con un paciente posinfartado, correcto? Al que al quinto día te hace una TB monomórfica con estabilidad hemodinámica o una FB. ¿Qué hacemos? Bueno, inicialmente doc, el manejo es si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión y decidir si amerita o no un DAI. En el caso de un paciente postinfartado, podría deberse a la isquemia, ¿no? ¿Cuál sería el manejo Pero, entonces? bueno, en ese momento inmediato cardioversión y un paciente postinfartado, No, tenemos que esperar evidentemente lo hasta vas a abordar, los lo vas a 40 tratar, lo días. vas a cardivertir. ¿Cuál sería tu acción después, no? Después de que el paciente ya lo estabilizaste. ¿Le implantas un DAI al siguiente día? No, ¿Qué harías? A ver, ¿quién quiere ayudar? A ver, ¿qué dice Álvaro G. Wu? Eh, si hay inestabilidad de hemodinámica, se le revertiría. Ya les comenté que ya eso ya se resolvió, ya está estable el paciente. El paciente en el quinto día hizo la FB o la TB con inestabilidad hemodinámica, le están entregando el turno. Acá está el paciente, está estable, ya está, ya lo cardiovertimos, está en ritmo sinusal. ¿Cuál es la acción? Le haría una resonancia para ver cuánto de fibrosis tiene. Resonancia al quinto día posinfarto. No, al quinto día no, más adelante, después de... No, no, pero el paciente está en la UCI, recuerda. Se va. ¿Hay probabilidad de usar fármacos antiarrítmicos con el paciente, doctor? Fármacos antiarrítmicos, seguro vamos a darle fármacos antiarrítmicos porque ha hecho un evento arrítmico importante. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, yo les comenté, si un paciente posinfartado, dentro de las 48 horas les hacía una FB o una TB, eso no cumple criterios para prevención secundaria. Eso se entiende que es parte del contexto agudo, trata el infarto y olvídate de esta situación, que eso no es indicación para colocarle un DAI. Pero ¿qué pasaría si el tercer, cuarto, quinto, sexto día el paciente les hace una FB o una TB monomórfica con inestabilidad hemodinámica? ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿quién quiere comentar? Ya sería prevención secundaria, doc. ¿Quién dice eso? A ver, Gonzalo. Gonzalo. Sí, doc. Prevención secundaria, muy bien. A ver, ¿qué quiere decir Fiorella? Doc, el paciente primero se tiene que tratar la causa que está generando. En este caso, si el paciente está para revascularizar en el contexto isquémico, tiene que ser revascularizado. Y a los 40 días te cuento una hay que cosa, reevaluar. te cuento una cosa, el paciente ya tiene 5 días, 4 días en la UCI, ya le colocaron su stent, pero un IMA-ST elevado, cara anterior, una DEA, lo trataron a las 10 horas. Y en la observación, al cuarto o quinto día te hace un FB. Lo descargaron, te hace el siguiente día. ¿Qué haces por el paciente? Claro, en este caso que el paciente ya ha sido revascularizado, tendría que esperarse todavía un tiempo prudencial. Idealmente, en pacientes no revascularizados, 40 días, y en pacientes ya revascularizados, un promedio de 2 a 3 meses. Es lo que nos indica. A ver, ese es el comentario de Fiorella. A ver, ¿alguien más quiere opinar? ¿Se podría un ecocardiograma de control por lo menos? Bueno, sí, seguro le van a pedir eco y seguro todos los días le están haciendo la eco. Ya, muy bien. ¿Algún otro comentario? Doctor, Joseph. en este caso, sí, si es que no ha habido un nuevo infarto, o sea, solamente tiene de repente la escara, había que ver si va a DAI o una ablación, ¿no? Pero si hay inestabilidad hemodinámica, lo más probable es que vaya a DAI. Bueno, miren, ya para avanzar. Yo les comenté que si el paciente hace dentro del contexto de un infarto, dentro de las 24 o 48 horas, les hace una FB o una TB
se considera que esto es parte de un evento agudo y trata el infarto, trata el problema agudo. ¿Correcto? Y por esta razón, por más que haya hecho una FB o una TB con inestabilidad hemodinámica, dentro de las 24 o 48 horas de un evento coronario agudo, no se le va a poner DAI. Trate el infarto, revascularice al paciente, abra la arteria que está tapada. Está claro el concepto, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente, después de haber sido revascularizado, se entiende, ¿correcto? Nos hace un infarto, perdón, una FB o una TB con inestabilidad hemodinámica al 5º día. Pues lo que tengo que evaluar es si en ese escenario, al 5º día de haber sido revascularizado y tratado de un infarto, existe alguna causa reversible tratable en ese escenario. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué puede haberle pasado a este paciente? ¿Se pudo haber reinfartado, pues? ¿O no existe el reinfarto? Cuéntenme, ¿existe el reinfarto o no? ¿Qué más puede haber pasado? ¿Se puede haber ocluido el stent o no? ¿Una trombosis de stent puede haber pasado o no? ¿Qué dice Fiorella? Sí, puede haber una trombosis, doc. Claro. Entonces, ¿qué hacemos en ese escenario? ¿Le hacemos una eco? Seguro, normal. No, ¿Cuál es la clave aquí? ¿Qué hay que hacerle a ese paciente urgente? Cateterismo cardíaco. Claro, pues, hay que hacerle un cate urgente, ¿o no? Para ver la permeabilidad del stent. Para ver eso, pues. Entonces, el cateterismo te va a dar la respuesta. El cateterismo te dice te dice la respuesta. Si sale que el stent está limpio y no hay ninguna arteria dañada, ¿qué hacemos con este paciente? Ya se ganó su DAI. Porque no hay una causa reversible tratable. Es algo que te está haciendo hipercalemia, potasio en 8, hipocalemia, potasio en 2. Bueno, pues ahí está una causa reversible tratable. O salvo que esté pues con un QT en 560, 80. Ahí hay una causa reversible tratable. Si no hubiera ninguna causa reversible tratable en ese 5º día, este paciente se ganó su DAI. ¿Ok? Pero si en ese 5º día ustedes ven que en el CATE que le hacen, evidentemente, no hay ningún problema con el stent, con los puentes, ¿correcto? No hay trastornos hidroelectrolíticos, no hay alteraciones en el QT por los fármacos, el paciente se ganó su DAI. Si hubiera uno de esos factores, son causas reversibles tratables. Y hemos dicho claramente que para prevención de muerte súbita cardíaca, prevención secundaria de muerte súbita cardíaca, tengo que descartar causas reversibles tratables, ¿no? También puede haber otro escenario, ¿correcto? ¿Cuál es el otro escenario? Que este paciente, pues, llegó a un centro donde no lo revascularizaron, ¿correcto? Este paciente puede haber hecho una FB dentro de las 24 horas del contexto de un infarto. Entonces, si el paciente ha hecho una FB dentro de las 24 horas del infarto, ¿se le debe de poner DAI? No, doctor. No se le pone, porque estamos en un contexto agudo dentro de las 48 horas. O 24 o 48 se pone, ¿no? 24 o 48 es como la parte gris. Ya. Pero si este paciente no se le revascularizó, imagínense, no se le ha revascularizado, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que les haga un evento al 5º, 7º día, 4º, 5º día, un FB, un paro, ¿correcto? Y no verifican ustedes que no se ha reinfartado, ¿no? Y que básicamente es la evolución de la misma enfermedad, pues ahí, por supuesto, el paciente ya se ganó su dispositivo, su DAI. Pero, pues, evidentemente, lo más importante de un infarto, más que pensar en eso, es revascularizar al paciente, ¿no? Entonces, eso es importante que tienen que diferenciar, por favor, ¿ya? Bueno, este es otro escenario. El paciente no ha hecho ningún episodio arrítmico después de las 48 horas del evento coronario agudo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que reevaluar la fracción de eyección, ¿correcto? Dependerá si el paciente fue o no revascularizado el tiempo que voy a esperar pasar el sueco para reevaluarlo. Si la eco me sale que la fracción de eyección es menos del 30%, ¿qué dice la evidencia ahora? ¿Qué dice MADID 2? Chicos, ¿qué dice MADID 2? DAI. Implanta el DAI. Correcto, así es. ¿Ok? Muy bien. Miren ustedes, esto es desde hace unos 10 años o 15 años atrás. Vamos luego a revisar la evidencia actual. ¿Qué pasaría si su paciente, 40 días, si no fue revascularizado, 90 días si fue revascularizado,
persiste con una fracción de eyección entre 30 y 40%, ¿qué tengo que vigilar? A ver, ¿qué dice Roxana? ¿Cuál era la pregunta 2? Disculpe. Ay, Roxana, ¿andas enfocada en la clase o qué? Si el paciente posinfarto persiste con una fracción de eyección entre 30 y 40%, ¿qué es lo que debo de buscar? A ver, Taquicardia ventricular no sostenida que tenga y luego hacerle un estudio electrofisiológico. exacto, Y si debo tiene, y buscar si el estudio es taquicardia positivo, ventricular no sostenida, ¿no? Exacto, ujú, eso es lo que tienes que buscar en un Holter o en algún trazado, la evidencia de taquicardia ventricular no sostenida. Y depende, pues, qué es lo que te dice, ¿no? ¿Qué tienes que hacerle un estudio electrofisiológico? ¿Y qué ujú. tienes que buscar en el estudio electrofisiológico? Eh, TB monomórfica. Exacto, la inducción de una taquicardia ventricular sostenida. Ujú. Busco una taquicardia ventricular sostenida, el paciente debe ir a un DAI. correcto. Y si no induzco nada, observación, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa si el paciente tiene más de 40%? Este es el año 2005, 2010, ¿ah? ¿Qué decían ellos? Pues no hagas nada, no hay que hacer nada. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia actual? ¿Ok? ¿Qué nos dice la evidencia actual? Miremos el segundo, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que nos dice acá? Miren ustedes, el DAI se recomienda en pacientes con enfermedad coronaria, ¿correcto? Acá se le agrega la clase funcional, sintomáticos, menos del 35% a pesar de una terapia médica óptima de 3 meses o más. Si el paciente después de 3 meses de tratamiento médico óptimo persiste con fracción de eyección menos del 35% y es sintomático, la clase de recomendación es 1 y el nivel de evidencia es A, fuerte, ¿ok? Entonces, eso es lo que actualmente la evidencia nos dice al año 2022. Implanta un DAI si su paciente tiene FEBI menos del 35% y 90 días después de terapia médica óptima persiste con esta fracción de eyección y encima es sintomático, 2-3. En él, implántale un DAI. En pacientes, dice acá, bueno, con historia de síncope y un infarto previo, deberíamos considerar, pues, hacer un estudio electrofisiológico, ¿correcto? Para poder evaluar, pues, ¿no? Si es que, ¿cómo se llama? La causa de este síncope es arrítmico. ¿Recuerdan acá? ¿Qué pasaría si su paciente tiene fracción de eyección del 45% y les hace un síncope? Según las guías del 2005 que decía, no le pongas DAI. En la actualidad, entonces, aquel paciente con FEBI postinfartado, con FEBI más del 40%, bueno, de repente menos, bueno, ya tienen otros criterios, pero si tiene fracción de eyección reducida y les hace un síncope, pues tienen que hacerle un estudio electrofisiológico, ¿ok? ¿Qué nos dice la guía en relación, pues, al estudio MADIP-2? ¿Recuerdan MADIP-2? ¿Qué nos decía MADIP-2? Postinfartado, terapia médica óptima después de 3 meses, fracción de eyección menos del 30%, ¿correcto? Nos decían implántale un DAI. Pues acá la clase de recomendación en la actualidad es 2A, independientemente de la presencia o no de síntomas, ¿ok? Ya que tenemos pues lo que hemos revisado en relación a MADIT-1 y al MUS, ¿no? El DAI se debería considerar en pacientes con enfermedad coronaria, con FEBI menos del 40%, a pesar de 3 meses de terapia médica óptima, con TB no sostenida, y que induzca una T monomórfica sostenida en el estudio electrofisiológico. La clase de recomendación es 2A y el nivel de evidencia es B. Y una cosa importante, ¿eh? En todo paciente postinfartado, ¿no? ¿Debemos de dar amiodarona? ¿Qué opinan? ¿Qué dice nuestro amigo Eric Cisneros? ¿Qué dice Eric? ¿A todo paciente postinfartado debemos darle amiodarona para evitar que haga una muerte súbita? No, doctor, tengo entendido que no. Por supuesto que no. Solamente betabloqueadores es lo único que se recomienda que debemos dar de manera independiente, ¿no? Los antiarrítmicos no se dan por un tema de prevención profiláctico, en especial la amiodarona no. Acá está claramente recomendado en las guías, ¿no?
Entonces, eso es lo que tenemos que tener pues presente, ¿no? Entonces acá dice, implantar un DAI se recomienda en aquellos pacientes, correcto, sin isquemia, con un episodio de un arresto cardíaco por FB o una TB inestable que ocurra después de las 48 horas. Bueno, si ocurre después de las 48 horas, como les comenté el caso, ustedes tienen que descartar que no haya pues algo que esté explicando ese episodio, claramente comentado, ¿no? Y finalmente, acá hay algunas recomendaciones en nuestras guías, pues en relación a también prevención primaria en pacientes post-infarto con cardiopatía isquémica, ¿no? ¿Cuál es esto? En pacientes con cardiopatía isquémica, sobrevivientes de un arresto cardíaco debido a una ATB o una FB, evidentemente con inestabilidad hemodinámica está claramente pues la indicación pues de un DAI, ¿no? Eso está clarísimo pues, ¿no? En ese sentido. Muy bien. ¿Qué más tenemos en relación a las guías? Pues, ¿qué es lo que nos ha salido recientemente en las últimas guías? Miren ustedes, algo interesante. Las guías americanas nos decían si el paciente tenía una TB inestable o una TB estable, los americanos, nos decían que deberíamos considerar el implante de un DAI, ¿correcto? Pero ¿qué nos dicen los europeos en esta última guía? Que si su paciente con una enfermedad coronaria que hace una taquicardia ventricular monomórfica, pero que lo tolera, y su fracción de eyección es más del 40%, usted podría considerar hacerle una ablación de esa taquicardia ventricular, y si la ablación le salió muy bien, pues podría incluso considerar no implantarle DAI a este paciente con FEBI más del 40%, que le hizo una TB monomórfica bien tolerada por el paciente. De esa manera se evitaría el DAI en este paciente. Pero eso siempre y cuando, si su ablación realmente pues cumple los objetivos que buscabas en el procedimiento. Si no es así, si no consigues una ablación exitosa, con todos los parámetros que debe exigir una ablación exitosa para una taquicardia ventricular, pues debes considerar implantarle un DAI a tu paciente, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ver en postinfartados, en cardiopatía isquémica. En relación a cardiopatía isquémica, ¿tienen ustedes alguna duda en relación al implante de DAI? Prevención primaria, prevención secundaria, o ya en cardiopatía isquémica está todo clarísimo. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Todo claro? Carito Sumaeta, ¿alguna pregunta en relación a este tema? Por el momento no, doctor. Me parece que con los conceptos que nos está dando, he quedado con los conceptos más claros. Clarísimo, ¿no? Clarísimo establecer los momentos y cómo uno debe establecer en qué momento plantea prevención secundaria, prevención primaria, y también pues en la actualidad, en pacientes con TB monomórfica sostenida bien tolerada, con FEI más del 40%, considerar hacer una ablación de la TB y tal vez evitar el DAI si es que mi ablación fue contundente y fue totalmente exitosa, ¿no? Bueno, vamos a hablar el tema de prevención primaria, pero en cardiopatía no isquémica. En cardiopatía no isquémica, en los inicios del año 2010, aparecieron varios estudios, el DEFINIT, el Sudden Cardiac Death Heart Failure Treatment. Estos estudios parecían tener las cosas muy claras, ¿no? Planteaban que en pacientes con fracción de eyección menos del 35% sintomáticos, ellos sí desde el inicio plantean que el paciente debería ser sintomático, la posibilidad de implantar un DAI versus terapia médica en este grupo de pacientes de cardiopatía isquémica, no isquémica, perdón, fracción de eyección menos del 35% sintomáticos, había un beneficio del implante del DAI como prevención primaria de muerte súbita. Esto con el tiempo empezó a perder fuerza, en especial entre el año 2010, 2015, en donde todos esos pacientes a quienes, basados en estos estudios, el Sudden Cardiac Death Heart Failure Treatment, el DEFINIT, ¿no? Que nos indicaban que si su paciente tenía cardiopatía no isquémica, FEBI menos del 35% y era sintomático, se empezaron a implantar un montón de DAI en ese grupo de pacientes. Lo que llamó la atención es que en los 5 a 10 años posteriores, pues se veían que muchos pacientes con cardiopatía no isquémica no hacían descargas, no habían terapias, tenían el DAI de adorno. Entonces, se empezó pues a investigar un poco más en este grupo de pacientes. Y en el año 2016, justamente aparece este estudio clínico randomizado, realizado en pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica, ¿no? Sintomáticos,
¿no? Con fracción de eyección menos del 35%. Y justamente se empezó a comparar si el implante del DAI como terapia de prevención primaria era efectivo cuando se comparaba con solamente dar fármacos antiarrítmicos. Ya estaban apareciendo muchos estudios que demostraban que realmente esa utilidad del DAI en cardiopatía no isquémica no era tanto así como lo decía el Definite o el Sudden Cardiac Heart Failure Treatment. Entonces, este estudio DARISH, muy bien organizado, muy bien diseñado, pues encontró los siguientes hallazgos. En primer lugar, el grupo ICD, que es el grupo de pacientes portadores de DAI, comparado con el grupo control, pues no mostró diferencia significativa en el seguimiento. Y miren cuánto tiempo se le siguió, ¿ah? Casi 8 años de seguimiento, y el riesgo de acumulado de eventos arrítmicos, de muerte por cualquier causa, no mostraba ninguna diferencia. ¿Ok? En este caso de muerte cardíaca súbita, pues aquí sí se vio una diferencia, ¿correcto? Y que estaba a favor de los pacientes que se les implantó un DAI. Evidentemente, pues los que se les ponen un DAI van a tener menos muerte súbita cardíaca, especialmente rítmica, ¿no? En este subanálisis se empezó a buscar si realmente, pues, todos los pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica realmente no tenían ningún beneficio. Pero en este subanálisis, o en este análisis de subgrupos, que no necesariamente, pues, es la verdad absoluta, se vio, pues, que sí, en diferentes escenarios clínicos se veía ese impacto, pero había ciertos subgrupos donde sí se veía el beneficio del DAI comparado con terapia médica. Ejemplo, la edad. Miren ustedes, en pacientes jóvenes, ¿no? ¿Correcto? En pacientes menores de 60 años, ¿no? Se veía que el impacto, pues, era positivo en este grupo de pacientes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se veía? En el sexo no había ninguna diferencia, ¿ok? Fundamentalmente, bueno, en el tema de estar en falla cardíaca con brobenepalto también había un beneficio, ¿no? Pero fundamentalmente la edad. Entonces se empezó a ver que personas jóvenes tal vez sí deberíamos encontrar un beneficio, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se concluye en este estudio? Que si bien el impacto del implante de un DAI de manera muy amplia, con conceptos muy generales, con solamente basándome en la fracción de eyección, FEBI menos del 35% y clase funcional 2-3, no era una manera adecuada y correcta para establecer y estratificar correctamente el riesgo de muerte súbita en cardiopatías no isquémicas. Estaba viendo que a esos pacientes que aparentaban ser de alto riesgo, implantándoles el DAI en el seguimiento, no mostraban ninguna diferencia con aquellos que no se les implantaba un DAI. Entonces, lo que se estaba viendo era que debíamos de buscar otros criterios, otras formas de estratificar el riesgo a este grupo de pacientes. Y es justamente basado en esta información de que se empezaron ya a integrar nuevos conceptos, como por ejemplo, en el contexto de pacientes con cardiopatías dilatadas, idiopáticas, o cardiopatías dilatadas o no dilatadas, pero hipokinéticas, ¿no? Que es el nuevo concepto que se ha agregado, pues es fundamental hacerle estudios de imágenes más amplios, como una resonancia magnética cardíaca, para poder evidentemente estudiar la presencia de fibrosis, ¿no? La distribución de la fibrosis. Y evidentemente poder, pues, investigar ese aspecto, ¿no? Cuando se le hace, pues, la resonancia magnética a este grupo de pacientes, uno identifica ciertos patrones, isquémicos, no isquémicos, evidentemente no isquémicos, que dan, pues, a identificar un diagnóstico más específico y en base a ese diagnóstico más específico, poder estratificar mejor el riesgo. Adicionalmente, la recomendación de la guía europea, ¿cuál es? Que si su paciente tiene una historia de una cardiopatía dilatada idiopática familiar, ¿correcto? O tiene familiares con muerte súbita a edad temprana, ¿correcto? O historia de bloqueo AB, ¿correcto? En este escenario, si tenemos una historia de carga genética o de bloqueo AB asociado a la cardiopatía dilatada, en la actualidad se incorpora un nuevo concepto, el test genético. Y entonces las pruebas o los test genéticos se convierten en la actualidad en una herramienta muy importante para poder identificar o estratificar el riesgo de muerte súbita en este grupo de pacientes. ¿Ok? Entonces es una herramienta muy importante que luego lo vamos a discutir. Si su paciente tiene, ¿correcto?, la mutación de un gen específico que es de la laminina, ¿correcto? Miren ustedes le hacen el test genético, una cardiopatía dilatada, idiopática, ¿correcto?
y nos sale la presencia de laminina y cumple uno de estos criterios, ¿correcto? Como FEBI menos del 50%, TB no sostenida, bloqueo AB, pues la posibilidad de implantar un DAI está presente con clase de recomendación 2A. Muy bien. En cardiopatía dilatada no isquémica comentamos que la fracción de eyección ya no es una herramienta tan determinante para establecer la indicación del implante de un DAI, ¿no? Pero sí está claro que si la fracción de eyección es menos del 35%, la clase de recomendación todavía tiene fuerza, es 2A, ya no es 1A como antes, pero aquellos que tienen 36 a 50%, hay grupos que tienen riesgo de hacer muerte súbita cardíaca, ¿no? En especial, pues, aquellos que tienen ciertos factores, como por ejemplo presencia de fibrosis, ¿correcto? Síncope, taquicardia ventricular, pues en ellos podríamos considerar el implante de un DAI, ¿correcto? En el caso de tener un síncope, pues, de origen no específico, uno tiene que hacer el monitoreo con estos dispositivos tipo monitores de evento o incluso hacer un estudio electrofisiológico. Si el estudio sale positivo, se va a un DAI, y si no sale positivo, pues puede ir a un monitor de eventos. Entonces miren cómo está cambiando y cómo ha cambiado la estratificación de riesgo en cardiopatía dilatada no isquémica. Hace 10 años decíamos FEBI menos del 35 sintomático, DAI. Con la aparición del estudio DANIS, aparecen situaciones en la cual nos lleva a pensar que la estratificación de riesgo en la cardiopatía dilatada no isquémica no es suficiente con la fracción de eyección, sino necesitamos de pruebas de imágenes como la resonancia magnética, las pruebas genéticas, para poder estratificar correctamente el riesgo de muerte súbita en nuestros pacientes. La clase de recomendación en cardiopatía dilatada no isquémica ya no hay 1A, ya no hay 1B ni 1C nada, son de 2A para adelante. Ha perdido fuerza, ¿no? Justamente por los estudios clínicos que no encuentran ese gran impacto que inicialmente pensábamos tenía. Pero sí, pues hay algunas ciertas condiciones que debemos de tener. Ustedes pueden considerar el implante de un DAI en pacientes con este tipo de diagnóstico, cardiopatía dilatada o cardiopatía dilatada, no dilatada hipokinética, aquellos pacientes sintomáticos, clase funcional 2, 3, como ustedes pueden ver, FEBI menos del 35% y que estén al menos en 3 meses con terapia médica óptima, que en la actualidad ya es mucho más amplia que hace 10 o 20 años, ¿no? En ellos la clase de recomendación es 2A. Pero miren, ¿qué pasaría si su paciente, pues, no tiene 35%, tiene una cardiopatía dilatada, pero con FEBI menos del 50%? Miren ustedes, 35 a 50. En este grupo de pacientes también hemos visto que se mueren súbitamente. Y la fracción de eyección, ese corte de 35 realmente ya no es tan exacta para predecir muerte súbita, porque hay pacientes entre 35 y 50% que se mueren súbitamente. En ese escenario, en ese subgrupo, ¿cómo analizamos? Pues tenemos que identificar factores de riesgo para muerte súbita en pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica. Y ellos son síncope, lo que les comenté, cicatriz en la resonancia magnética, evidentemente una taquicardia ventricular monomórfica inducida en el estudio electrofisiológico, si es que se realiza, y o la presencia de mutaciones genéticas, genes como la laminina, genes como el fosfolambán, la filamina. Esos 3 genes, laminina, fosfolambán y filamina C, son mutaciones que están asociadas a riesgo de muerte súbita. Y si tienes una de estas mutaciones, es un factor de riesgo que empieza a darle fuerza a tu paciente con cardiopatía dilatada no isquémica con FEBI entre 35 y 50%. Si adicionalmente a esta mutación en la laminina, fosfolambán, filamina C, agregas cicatriz en la resonancia, o el paciente tiene síncope, o te induce una TB en el estudio electrofisiológico, tu paciente tiene indicación de un DAI con clase de recomendación 2A. Pero hay un gen que está con más fuerza asociado a riesgo de muerte súbita. Es el gen de la laminina A. El gen de la laminina A o la mutación en el gen de la laminina A está asociado con fuerza a riesgo de muerte súbita. ¿Ok? ¿Correcto? Y en especial incluso hasta este subgrupo de pacientes con mutaciones en la laminina A ya tienen una calculadora para riesgo de muerte súbita. Y si tienen un riesgo del 10% a más, pues tienen recomendación de implantarse un DAI. O simplemente, si tienen TB no sostenida o fracción de eyección menos del 50% o un trastorno en la conducción AB,
este paciente con cardiopatía dilatada no isquémica, con mutación en el gen de la laminina, tienen recomendación de implantarse un DAI. Miren cómo los conceptos cambiaron, ¿no? Cómo la genética, cómo la resonancia adquiere fuerza en un grupo de pacientes que antes ni siquiera lo considerábamos, ¿ok? Entonces, evidentemente, esto ya es prevención secundaria, que es más claro el concepto en prevención secundaria, ¿no? Si su paciente fue resucitado de un arresto cardíaco, de una TB o una FB, pues evidentemente hay que ponerle un DAI, eso no hay duda, ¿ok? Y bueno, en pacientes que hacen taquicardias ventriculares, pero que son toleradas, pues la clase de recomendación es 2A para implante de estos dispositivos. Finalmente, ¿no? En estos dos grupos de pacientes, cardiopatía isquémica postinfartados, cardiopatía no isquémica, hemos encontrado o les he descrito a ustedes los diferentes escenarios en los cuales debemos considerar el implante de un DAI, ¿correcto? Pero como en toda indicación médica, no todo es pues un tema algorítmico, matemático, sino también tenemos que ver al paciente. Si mi paciente para prevención secundaria la tienes muy clara, en prevención primaria, lo que hemos evaluado y revisado, tenemos que tener en cuenta también ciertos criterios. Su paciente puede ser un postinfartado con FEI menos del 30%, pero si su expectativa de vida es menos del 1%, no va a DAI, por más que por guías tenga indicación, ¿ok? Si su paciente tiene pues una demencia, un deterioro cognitivo, tiene indicación de DAI por guías, pero no cumple este criterio o es un criterio que lo excluye realmente, ¿no? ¿Qué otros criterios son? Enfermedad psiquiátrica avanzada no controlada, también es una razón, ojo, ¿eh? ¿Qué más? Pacientes muy adultos, pues mayores de 90 años, ya no le ponga su DAI, ¿ok? En pacientes incluso que consumen drogas de manera sostenida y que son adictos a las drogas, tampoco tienen recomendación de un DAI. Entonces son esos escenarios en donde también nosotros tenemos que identificar a quién le voy a indicar el implante de un DAI. No se pone por poner el DAI a cualquiera, hay que también identificar en quiénes debo excluir esta indicación, que de repente por guías está, pero por la condición actual del paciente sale de las recomendaciones. ¿Ok? Y bueno, con eso termina esta presentación, de que la muerte súbita es un problema de salud pública requiriendo estrategias nacionales para la prevención tanto primaria como secundaria. Eso es fundamental, ¿no? Difundir masivamente las maniobras de RCP básico para el rescate de víctimas con muerte súbita. Es pobre el número de personas que sobreviven a un arresto cardíaco. Y es fundamental, pues, que promovamos el conocimiento del RCP básico en todos los lugares por donde nos encontremos. ¿Ok? Y también, pues, que los sistemas, ¿no? Establezcan la disponibilidad de un cardiodesfibrilador, que es la base para poder atender un paro cardiorrespiratorio, ¿no? El implante del DAI como medida de prevención secundaria está claramente recomendado, ya no hay discusión. En el tema de prevención primaria, pues hay que ver las características del paciente, la cardiopatía isquémica, no isquémica, u otras cardiopatías definidas, pero hay que establecer también determinadas condiciones que lo catalogan como que el paciente es de alto riesgo para muerte súbita cardíaca, evidentemente en pacientes que no han presentado eventos arrítmicos, ¿no? O arrestos cardíacos. Y bueno, pues lo último, elegir adecuadamente a pacientes candidatos a implante de DAI como prevención primaria, siempre valorando riesgo y beneficio en cada paciente. ¿Ok? Ahora sí, terminé la presentación. ¿Tienen alguna inquietud, duda sobre este tema que hemos conversado? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo está muy claro. Bueno, si todo está muy claro, entonces damos por terminada esta grabación, ¿ya?